Las esponjas de los arrecifes de coral mesofóticos de Cuba, un mundo megadiverso, presentado por Linneu Sutil del Instituto de Ciencias del Mar de Cuba. Los estudios relacionados con los arrecifes de coral mesofóticos del Gran Caribe coinciden en que las esponjas alcanzan gran diversidad y abundancia de especies, llegando a ser dominantes en muchas ocasiones. Es por esto que se decide incluir este grupo en la primera expedición científica conjunta Cuba-Estados Unidos de 2017, con el propósito de estudiar estos arrecifes de la isla en toda su extensión. Posterior a esta, entre 2018 y 2020, se desarrolla el proyecto Caracterización de los arrecifes mesofóticos de Cuba y sus principales resultados relacionados con las esponjas marinas se presentan a continuación. Dicha expedición se ejecutó a bordo del buque de investigaciones Walton Smith utilizando un vehículo operado por remoto, equipado con cámaras fotográficas, de video y equipos diseñados para colectar. Se visitaron 35 sitios alrededor de Cuba y profundidades de entre 25 y 188 metros. Se grabaron 103 horas de video y 20.070 imágenes, además de que se realizó el inventario y cuantificación de especies y colecta de organismos. En total fueron cuantificadas 5.111 esponjas, identificadas 297 especies y colectadas 116 ejemplares. Como otro resultado novedoso fue la elaboración en 2019 de una guía fotográfica para la identificación de las esponjas del mesofótico cubano. Esta es la primera guía ilustrada disponible para la identificación taxonómica de las esponjas mesofóticas en el Caribe. Es una representación muy extensa del grupo a nivel regional, constituye un inventario de especies y aunque no representa la diversidad total de esponjas de los arrecifes mesofóticos cubanos, sin duda facilitará la interpretación de la diversidad de esponjas mesofóticas de Cuba y del Caribe. Otro resultado relevante es que 33 especies y 13 de sus géneros fueron reportadas por primera vez para Cuba y se describieron dos nuevas especies para la ciencia, Calispongia pedroy y Calispongia coladoy. Además, 11 especies alcanzaron récords batimétricos para Cuba y la región del Atlántico tropical occidental y a priori al menos 17 especies podrían ser nuevas para la ciencia. La clase de Mospongiae dominó ampliamente tanto en el total de especies como de individuos y las mayores abundancias tanto numéricas como por distribución geográfica se atribuyeron a Cetospongia muta, Cetospongia sp, pendiente por identificar aún hasta nivel específico, a Gela ceitrum, a Locroia grassa y una especie de Berongida también pendiente por identificar hasta nivel específico. Al analizar los máximos y mínimos en cuanto al número de especies y de individuos por sitios, encontramos que los mayores valores se ubicaron en 4 sitios correspondientes, 2 ubicados al norte de Piel del Río, uno en el archipiélago de los Canarreos y otro en el extremo más hacia el oeste de la costa oriental de Cuba. Por su parte, el sitio con la menor diversidad y abundancia de esponjas correspondió a un sitio ubicado en el archipiélago Sabana-Camagüey, en la región central de Cuba, cercano a Gayocuco. Un análisis similar, en este caso, teniendo en cuenta la zona geográfica, arrojó que la mayor diversidad y abundancia de especies correspondió a la zona suroccidental de Cuba y en cuanto al número de especies, la zona menos diversa fue la noroccidental y la que mostró la menor abundancia de individuos fue la norcentral, a pesar de ser la de mayor extensión geográfica. A partir de las abundancias por especies, se establecieron asociaciones entre sitios influenciadas por el factor zona geográfica. Como se puede apreciar en la figura, la mayoría de los sitios se agruparon con sus similares, o sea, los pertenecientes a la misma región geográfica o en su defecto con los sitios ubicados en la zona geográfica más cercana. Aún así, hay que mencionar que no existieron similitudes mayores del 55%, y esto se atribuye a que el 23,6% de las especies fue cuantificado una sola vez, lo que le aporta cierta particularidad a cada sitio y disminuye por ende su capacidad de asociación. Otro aspecto a señalar como interesante sería que los dos sitios ubicados en el arrecife de Banco Silvertown
y los dos ubicados en el Banco de San Antonio se agruparon, formando dos agrupaciones o subgrupos independientes y reflejando que a profundidades mesofóticas las peculiaridades de estos dos arrecifes de banco fueron capaces de distinguirlos de los arrecifes de franja de la isla, que en este caso serían los sitios restantes. Hay que mencionar que quedó evidenciado el predominio de las esponjas tanto en abundancia como en diversidad de especies a todo lo largo del perfil mesofótico de Cuba. Que las 297 especies listadas se considera un número alto que supera a las 241 especies reportadas para toda la región del Atlántico tropical occidental en su espectro mesofótico y a las 141 reportadas específicamente para las Antillas Mayores, donde se incluía Cuba junto a Jamaica, Puerto Rico e Islas Caimán. Estos resultados son de esperar si consideramos las altas probabilidades que existen de encontrar nuevos registros y nuevas especies para la ciencia en los arrecifes coralinos, por considerarse los hábitats con las mayores abundancias y diversidades, y sobre todo en las aguas profundas de Cuba que quedan aún por explorar. Por ende, la diversidad y abundancia de las esponjas de los arrecifes mesofóticos de Cuba todavía están muy subestimadas. Podemos concluir que las 297 especies de esponjas listadas para los arrecifes mesofóticos de Cuba, incluidas la descripción de dos nuevas especies para la ciencia y el registro por primera vez de 33 y de 13 de sus géneros, incrementan significativamente el inventario taxonómico de este grupo en la isla y superan a los de la región del Atlántico tropical occidental. Los récords de profundidad alcanzados por 11 especies de esponjas constituyen un aporte al conocimiento sobre sus rangos de distribución en las aguas mesofóticas de Cuba y de la región del Atlántico tropical occidental. Cetospongia muta, Agela septrum y Alocroia crassa, consideradas como especies comunes en los arrecifes coralinos de Cuba y de la región, se ratifican como predominantes por su abundancia numérica y amplia distribución geográfica en los mesofóticos de la isla. Las similitudes entre sitios de arrecifes mesofóticos de Cuba, a partir de sus abundancias por especies de esponjas, están influenciadas por las zonas geográficas, distinguiéndose los dos arrecifes de banco de los arrecifes de franja de la isla. Recomendamos continuar profundizando en la identificación taxonómica de las muestras de esponjas colectadas para ratificar nuevos registros, describir nuevas especies para la ciencia e incrementar el inventario taxonómico del grupo, dadas las altas potencialidades existentes. Realizar otras expediciones con igual o similar tecnología con el objetivo de colectar más esponjas, priorizando aquellas con potencialidades de ser nuevos registros para Cuba o nuevas especies para la ciencia. Realizar fototransectos y videotransectos adicionales hasta completar esta información para cada zona mesofótica en todos los sitios, e incrementar la cantidad de arrecifes de coral mesofóticos estudiados, sobre todo en aquellas zonas geográficas con un menor número de sitios en correspondencia con su extensión. Y continuar las investigaciones relacionadas con la estructura comunitaria de las esponjas, profundizando en las variaciones entre zonas geográficas y entre zonas mesofóticas para identificar posibles zonaciones horizontales y o verticales. Muchas gracias. Buenos días, participantes de esta 13ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Venimos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en México, y ahora les vamos a hablar de la modificación extrema de variables ambientales del sistema lagunar costero de Mandinga, esto en México. ¿Sí? Presentamos el trabajo, su servidor Javier Aldeco Ramírez y la bióloga Laura Lisbeth Buendía. Entonces, como antecedentes tenemos que las lagunas costeras están bajo una continua presión por el cambio de uso del suelo, ¿sí? Cada vez hay tala de mangle y cada vez hay más aguas negras que limitan el desempeño de los servicios ambientales. Entonces, esto llega a modificar, digamos, el comportamiento del sistema y los servicios ambientales que presenta. En esta figura estoy mostrando la ubicación de la zona de estudio. Esta se localiza en el Golfo de México, a los 19 grados norte, es clima tropical, es el más húmedo de los húmedos, ¿sí? Y bueno, esta laguna hace tiempo estaba completamente rodeada de mangle, pero ahora ha habido mucho desarrollo inmobiliario y bueno, también ha habido desarrollo comercial, y bueno, han modificado el paisaje que había hace 20, 30 años, ¿sí? Entonces, pues esto da consecuencias en
en la laguna costera, ¿sí? ¿Por qué evaluar el nivel trófico? Bueno, el nivel trófico es una herramienta para el manejo, ¿sí? Esta evaluación del nivel trófico nos dice, es como un semáforo, es como una calificación que se le otorga al sistema para ver su grado de deterioro o su grado de malfuncionamiento, ¿sí? Esta es una herramienta primaria, ¿sí? Y la otra herramienta que tenemos es el carbono orgánico primario, que con ella pues, nos permite ver cómo son las afectaciones, digamos, la cantidad de materia orgánica que se está virtiendo al sistema lagunar. Entonces, a partir de estas herramientas medimos las respuestas a afectaciones del entorno, por ejemplo, la cuenca, si se tala, hay más sólidos suspendidos, y medimos las respuestas a afectaciones locales, por ejemplo, el servicio de purificación del agua que ofrece el mangle, ese se deteriora, y entonces con estas herramientas podemos nosotros evaluar bueno, cómo está funcionando el sistema, ¿sí? Entonces, a partir de esto, el objetivo del trabajo es señalar el estado trófico del sistema lagunar costero de Mandinga a partir de un muestreo realizado en invierno del 2016 y resaltar los valores del índice TRIX. El índice TRIX tiene varias consideraciones y bueno, unas son locales y otras son de funcionamiento del agua. La metodología que empleamos es que medimos parámetros físicos y químicos en el sistema lagunar. Se hicieron muestreos en invierno del 2015, en otoño del 2015 y en invierno del 2016. El muestreo de otoño normalmente es después de la época de lluvias, todavía hay muchos escurrimientos y en esencia las salinidades son muy bajas. En los inviernos las salinidades son ya más altas y normalmente no hay escurrimientos que laven la laguna. Bueno, en esta figura pueden ustedes ver el sitio donde se desarrolló la serie de tiempo. Está en la Laguna Redonda y ahí se midió cada hora el parámetro para dar cabida a la señal de la marea. Entonces, con marea alta entraba agua de ciertas características y con marea baja salía agua que venía con otras características, probablemente desde las raíces del mangle, más cargada con materia orgánica y probablemente menos oxígeno. Estos puntos que están sobre la laguna, que empiezan desde el río Jamapa al norte, indican el muestreo sinóptico, o sea, en una lancha se muestreó, digamos, a todo lo largo de la laguna, y esto es para ver, digamos, cómo está respondiendo el sistema a la marea. Entonces, en la laguna del norte y en la central, el efecto de la marea es más fuerte que en la laguna grande, ¿sí? En la laguna de abajo, ¿sí? Bueno, como resultados tenemos, ¿sí? que bueno, en invierno, otoño e invierno, ¿sí? Las temperaturas del agua, pues bueno, son congruentes. En invierno la temperatura es más fría, en otoño la temperatura es más caliente. Las salinidades, como mencionaba hace un momento, son más bajas en otoño. El oxígeno disuelto pues responde a las condiciones previas del clima y de la materia orgánica y de los nutrientes. Entonces, bueno, está dentro de ciertos rangos. Podríamos pensar que en invierno hay más solubilidad del oxígeno disuelto, entonces cabe más oxígeno, ¿sí? La clorofila, nótese que tenemos valores normales bajos, el de otoño del 15, y tenemos un valor extremo en invierno del 2016. Este valor extremo de 160 microgramos por litro es verdaderamente alto para un sistema normal, un sistema que no tiene afectaciones. Los nitritos y los nitratos están dentro de parámetros normales, ¿sí? Probablemente los nitritos de invierno están un poco bajos, pero no tiene mayor problema. El fósforo, las lagunas normalmente son ricas en fósforo, no muestra valores altos y bueno, se pudiera pensar que es razonable el valor. Y el carbono orgánico particulado, fíjense bien cómo en otoño tenemos un valor de 1.05 miligramos por metro cúbico, que es un valor muy razonable, pero en invierno del 2016 tenemos 141, casi 142 miligramos de carbono orgánico particulado, casi 100 veces más que en otoño. Y entonces esto puede tener varias causas. Una causa es que la marea haya sido muy baja, de muy poca amplitud. Puede ser que estamos pasando la temporada de vacaciones, puede ser que el sistema ya no está teniendo capacidad de procesar toda esa materia orgánica, ¿sí? Bueno, y entonces, en el muestreo sinóptico, estos resultados se vuelven a repetir.
En otoño tenemos temperaturas altas, en invierno las temperaturas son ligeramente más bajas, ¿sí? Bueno, aquí cabría revisar de nuevo los valores de clorofila, que en invierno del 16 se fueron a 95 microgramos por litro, que es un valor extremadamente alto. En muy pocas lagunas de México se ha visto esos valores, en Chiapas se ha visto, y bueno, en algunas otras lagunas. Pero bueno, es un valor extremadamente alto que muestra un impresionante estrés sobre el sistema lagunar, ¿no? Y de nuevo, el carbono orgánico particulado está muy alto. Este carbono orgánico particulado necesariamente tiene que procesarse por las bacterias y entonces va a dar lugar a una cantidad de nitrógeno y fósforo que puede desencadenar una marea roja y, bueno, si la marea roja es tóxica, llevar al traste los bancos de ostión que se cultivan en la zona. Bueno, aquí tenemos los resultados para el cálculo del TRIX, del índice trófico TRIX. Y bueno, lo que es de resaltar de estos cálculos es que el término de clorofila, o sea, de producción local, los dos están bastante altos, 1.9 y 2.2, ¿sí? Por el exceso de clorofila, por el estrés que está teniendo el sistema, el fitoplancton. ¿Sí? La cantidad de oxígeno disuelto no está ejerciendo tanta presión. El nitrógeno no está ejerciendo tanta presión en las fechas indicadas. Sin embargo, en los otoños sí está ejerciendo un poco de presión con 2.3 y 2.2. Y el fósforo tampoco está ejerciendo presión. Entonces la presión viene por el lado de la clorofila, ¿sí? Que bueno, está asimilando esos nutrientes y está dando valores arriba de 5 en el TRIX. El TRIX, recordemos que es un sistema exponencial, entonces cuando está arriba de 5 está indicando un valor eutrófico y las consecuencias que puede tener un sistema eutroficado puede durar, puede generar mareas rojas tóxicas y bueno, puede inutilizar el agua y llevar a una hipoxia o una anoxia. Entonces de ahí la importancia del TRIX. Bueno, como conclusión, en este trabajo medimos en invierno del 2016 valores extremos de clorofila, 95 y 160 miligramos por metro cúbico, y de carbono orgánico particulado, 77 y 141 miligramos de carbono por metro cúbico. Los valores del carbono orgánico particulado son 100 veces mayores que la de los 2 años de referencia anteriores. Las variables de nitrógeno, fósforo y clorofila y carbono orgánico particulado tienen una alta variabilidad interanual. Eso lo estamos viendo entre los muestreos del 2015 y 2016. Y en el muestreo de invierno del 2016, el índice trófico TRIX indica, a raíz de los valores extremos de clorofila, que el sistema lagunar costero de Mandinga tuvo valores altos de 5.3 y 5.2, valores que lo califican como eutrófico, ¿sí? Y bueno, ya para concluir, finalmente, aunque los sistemas naturales llegan a ser eutróficos, no sabemos si de estos periodos de eutrofía se recuperará ni en qué tiempo, menos aún si la calidad de los servicios ambientales permanece, ¿sí? Y bueno, quiero agradecer a todos los alumnos que colaboraron en estos muestreos durante los cursos en la carrera de biología de la universidad y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Niuka Pedro y voy a presentarles el inventario de carbono en la recuperación de playas. Esta investigación se realizó con el fin de suplir la falta de metodología para la evaluación de proyectos, como establece el reglamento del proceso inversionista en Cuba. Para darle valor a las playas se utilizó el método del valor económico total, aunque solo se refiere el valor de uso indirecto, que es el que se vincula a la retención de carbono. Como antecedente, el hallazgo más destacado se encontró en un artículo de un grupo de investigadores mexicanos, en el que se observó la revisión de más de 3.000 artículos y en solo 2 de ellos se refiere a la valoración de la retención de carbono. Sin embargo, no se observó la metodología aplicada. El problema que se presenta
es la necesidad de la cuantificación de la emisión neta de dióxido de carbono y de la deposición de carbonato de calcio en los proyectos de inversión en recuperación de playas. Y la solución que se pensó en darle fue realizar un inventario de carbono en los principales depósitos intervenidos por la inversión y a partir de esto derivar la emisión neta de dióxido de carbono y la deposición de carbonato de calcio. Se planteó como objetivo general de la investigación establecer el inventario de carbono en la recuperación de playas para la cuantificación de la emisión neta de dióxido de carbono y la deposición de carbonato de calcio en los proyectos de inversión. La vía para realizar la investigación tuvo 3 etapas. Primero, el diseño del algoritmo del inventario de carbono en la recuperación de playas, que tuvo como materiales principales las directrices del IPCC, el método de huella de carbono EMS3 y el procedimiento del inventario de carbono en los ecosistemas forestales. La base de cálculo que se empleó para la rutina del algoritmo fue que el inventario era igual a un dato de la actividad vinculado a las emisiones, las remociones y la deposición de carbono por un factor de contenido de carbono, que es un coeficiente de estos datos. En segundo lugar, se planeó la validación de la metodología en una inversión específica. Y en tercer lugar, la determinación de la rentabilidad de la inversión a partir del inventario de carbono. El primer resultado de la investigación fue el algoritmo del inventario de carbono por depósitos. El primer depósito, combustible fósil. En este caso, el dato de la actividad fue el consumo de energía y el factor de carbono, el contenido de carbono de los combustibles. El consumo de energía se calculó a partir de los gastos registrados en la contabilidad de la inversión. Estos gastos se convirtieron en energía mediante factores de conversión y la energía se convirtió en carbono mediante el valor calórico neto de los combustibles. Ya las unidades de carbono por la relación molar se convirtieron en dióxido de carbono. El segundo depósito fue la vegetación costera. El inventario en este depósito se formuló como el área con cubierta vegetal por la retención media de carbono de cada área. Primero se midieron las áreas, se colectaron los datos de la retención media de carbono y combinadas se calculó el carbono y por la relación molar se calculó el dióxido de carbono. En esta sección de la investigación fue necesario realizar una investigación en conjunto con los investigadores del Instituto de Ecología y Sistemática para determinar la retención media de carbono en la flora y las dunas que no se encontró en la bibliografía que se revisó. El tercer depósito fue las arenas biogénicas. En este depósito el inventario se formuló como el volumen de arena por la fracción de carbonato de calcio y la densidad aparente de las arenas. Se necesitó la investigación de las arenas porque tampoco en la revisión que se realizó se encontraron referencias de la química de las arenas ni de la densidad aparente de las arenas cubanas. Esta investigación se realizó en 8 sectores de playas al norte de Cuba con investigadores del Instituto de Ciencias del Mar. Bueno, se hizo la recopilación de datos, se aplicaron todas las rutinas del algoritmo y como resultado se incorporaron 62.531 megagramos de carbono. De ellos, 952 en los combustibles, 2.338 en la vegetación y 59.239 en las arenas. De el inventario en los combustibles y la vegetación se derivó la emisión neta de 5.084 megagramos de dióxido de carbono que representó a la inversión como un sumidero de carbono. Al inventario compilado se le realizó un control de la calidad.
En primer lugar, se comprobaron las cantidades de la emisión neta de dióxido de carbono y la deposición de carbonato de calcio. Para la comprobación de las cantidades de la emisión neta de dióxido de carbono se utilizó la calculadora EXAC de la FAO, que es una herramienta validada internacionalmente. En el caso de la deposición de carbonato de calcio, se hizo con patrones del porciento de carbonato de calcio y de la densidad aparente medidos in situ en arenas utilizadas para el vertimiento. Finalmente, los beneficios que resultaron en el inventario, o sea, la emisión neta y la deposición de carbonato de calcio, se valoraron a precios de mercado, importando 30.541.010 pesos cubanos. Esta cantidad, se actualizó al día por las tasas de cambio y las tasas de rentabilidad, y se determinó un valor actual neto de la inversión de 56.819.518 pesos cubanos en 30 años, hasta 30 años después. Se hizo un análisis de la sensibilidad del BAN que se mostró más sensible al valor, a la variación del valor de la emisión de dióxido de carbono. En este análisis económico se determinaron tasas del valor de las playas para representar el aporte a la mitigación y a la adaptación del cambio climático. En conclusión, se diseñó el algoritmo del inventario de carbono en la recuperación de playas. La metodología se desglosó en 3 pasos: recopilación de datos, cálculo y control de la calidad del inventario. Se validó un inventario de 62.531 megagramos de carbono en la inversión ejecutada en el año 2016, con una certidumbre del 97,23% y la comprobación de las cuantías de emisión neta de dióxido de carbono y deposición de carbonato de calcio. Se determinó la rentabilidad de la inversión con un valor actual neto positivo de 56.819.518 pesos cubanos a partir del inventario de carbono. La bibliografía utilizada, y muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Sandra Delfín. A continuación les presentaré el trabajo Implementación de esqueletos artificiales para el cultivo de corales masivos en arrecifes del litoral de La Habana, Cuba. Dentro de las acciones tomadas en las últimas décadas, la restauración activa, es decir, aquella que lleva una intervención directa del hombre, ha jugado un papel crucial para la conservación de nuestros arrecifes. Un ejemplo de esto es el uso de la reproducción asexual de los corales vía fragmentación para el cultivo y propagación de corales. En este contexto se ha desarrollado la ingeniería ambiental a través de la innovación de estructuras, por ejemplo, para la creación de viveros y de bases para siembra de corales. Si bien el uso de la fragmentación en estas estrategias ha surtido efecto, los corales masivos han sido muy poco utilizados, principalmente por su baja velocidad de crecimiento. Pero una novedosa técnica ha demostrado ser eficaz para estos tipos de corales: la microfragmentación. Esta consiste en estimular el crecimiento de los corales cortándolos en fragmentos muy pequeños, de alrededor de 1 a 6 centímetros cuadrados. De esta forma se ha logrado una velocidad de crecimiento de 25 a 40 veces lo normal. Ahora bien, ¿cómo lo hemos llevado a cabo? Primeramente se confeccionaron moldes de cartón en forma de cúpula y estructuras de malla plástica que funcionarían como sostén. Luego se colocaron las mallas dentro de los moldes y se rellenó el espacio con mezcla de arena y cemento. Cuando el cemento fraguó totalmente, se trasladaron los esqueletos hacia el arrecife a 17 metros de profundidad, donde se fijaron al fondo con clavos y cemento y se dejaron curando.
En el arrecife detrás de las instalaciones del Acuario Nacional de Cuba se ha implementado la siembra de microfragmentos sobre esqueletos artificiales como parte del proyecto Cultivo y Propagación de Corales Pétreos para la restauración de arrecifes en Cuba. Para proceder a la siembra se cortaron microfragmentos de 3 a 6 centímetros cuadrados con una pulidora, utilizando discos de corte ultra finos de 1 milímetro. Una vez obtenidos los microfragmentos, estos se sembraron también con arena y cemento sobre los esqueletos artificiales. Ahora bien, la manera de ubicarlos, de disponerlos sobre este esqueleto es poniendo uno relativamente cerca del otro, es decir, con una distancia de entre 8 y 9 centímetros entre cada uno de ellos, con la idea de que a medida que vayan creciendo se fusionen y queden formando una única colonia. Se fabricaron e instalaron 11 esqueletos y se sembraron un total de 401 microfragmentos para un total de 6 especies diferentes: Montastrella cavernosa, Pseudodiploria strigosa, Diploria labyrinthiformis, Orbicela faviolata, Colpophila natans y Meandrina meandrites. En general se obtuvo un 88,6% de supervivencia. En el caso de Diploria labyrinthiformis y Orbicela faviolata no mostraron mortalidad alguna, mientras que Pseudodiploria strigosa fue la especie con mayor número de fragmentos muertos, para un mínimo de supervivencia de un 26%. Esta mínima supervivencia en Pseudodiploria strigosa se corresponde con microfragmentos que fueron cortados con un disco ultra fino, pero de tipo abrasivo, a diferencia del resto que se cortaron con disco de diamante de tungsteno. Acá se muestran parte de los resultados obtenidos por Page y colaboradores en 2018, quienes obtuvieron una supervivencia de un 100 y un 80% para microfragmentos de Montastrella cavernosa y Orbicela faviolata respectivamente. Estos fueron cortados aproximadamente de 6 centímetros cuadrados y con una sierra de banda de diamantes refrigerada en agua de mar. En el presente estudio, a pesar de haber utilizado una pulidora como herramienta alternativa, también se pudo obtener altos porcentajes de supervivencia para estas mismas especies. La mortalidad de los microfragmentos pudiera deberse al estrés que representa para los corales el modo de fragmentación y la siembra con cemento. Por otra parte, durante los monitoreos, se observaron ejemplares de peces de la familia Ketodontidae alimentándose de pólipos de microfragmentos sembrados, comportamiento también descrito por Page y colaboradores en 2018. La implementación de estos esqueletos representa una inversión mínima en recursos y materiales para la restauración de poblaciones de corales masivos a corto y mediano plazo. Además, contribuye a aumentar, a incrementar la rugosidad de los arrecifes, por tanto, genera refugio para peces e invertebrados. El presente trabajo lleva como título Cultivo y siembra del coral cuerno de ciervo Acropora cervicornis en arrecifes del litoral de La Habana, Cuba. El coral cuerno de ciervo se encuentra entre las especies principales como constructora de arrecifes debido a su alta tasa de crecimiento y la amplitud y abundancia de sus poblaciones en el Caribe. Ofrece hábitat para diferentes especies de peces e invertebrados en los arrecifes y, como parte de dicho ecosistema, ofrece protección a las costas, manglares y pastizales marinos, además de ser un recurso turístico muy atractivo para el buceo contemplativo. Por tanto, y debido a las afectaciones que esta especie presenta en todo el área, está considerada como una especie en peligro crítico. En el litoral de La Habana, capital de Cuba, existe una alta antropización que afecta grandemente el ecosistema marino, especialmente los arrecifes. En este caso también hay afectaciones por la incidencia del cambio climático y todos estos factores ambientales adversos. Dentro de estas afectaciones se encuentran los arrecifes, los corales y también específicamente Acropora cervicornis. Una de las acciones o de las herramientas más utilizadas para recuperar o ayudar a recuperarse estos arrecifes es la restauración arrecifal y específicamente el cultivo y siembra de corales. Por tanto, teniendo en cuenta las condiciones ambientales singulares de esta zona, se estableció una granja experimental para determinar los métodos de cultivo y siembra óptimos para restaurar las poblaciones de esta especie en el litoral habanero. Teniendo en cuenta que es un área de alta energía debido a que es muy desprotegida y la incidencia de frente frío
es muy fuerte, se establecieron granjas, o sea, viveros a 17 metros de profundidad y se probó con 3 tipos de viveros, donde se sembraron 178 fragmentos en estructuras de vivero tipo árbol, estructuras de vivero tipo domo, construidos con acero de construcción reciclado, y viveros tipo tendedera o cuerda, donde también se cuelgan los fragmentos de corales. De estos 3 tipos de viveros, el vivero tipo domo fue el menos efectivo, debido a que los corales aquí no tuvieron buena salud ni buen desarrollo, presumiblemente a la fijación en esta misma estructura de muchas macroalgas y organismos bentónicos como hidrozoos o esponjas que competían con los corales por el área y también disminuían su salud. Por otra parte, los viveros tipo flotante, como eran los árboles y las líneas o tendederas, tuvieron muy buenos resultados y el crecimiento y la salud de los corales puede ser reconocido como óptimo. Aquí tenemos algunos ejemplos del crecimiento en menos de un año de los fragmentos que se sembraron. Este es el caso de las tendederas o líneas, y también podemos ver que el crecimiento fue alto y la salud, como pueden ver, de estos corales fue muy buena. El análisis del crecimiento de los fragmentos cultivados en los diferentes tipos de viveros de forma general nos dio una productividad media de 9.8 centímetros, lo cual significa que por cada centímetro de fragmento inicialmente cultivado se produjeron 9.8 centímetros nuevos de tejido vivo. El índice de ramificación fue de 4.02, aproximadamente 4 ramas por cada punta de crecimiento, o sea que al final del monitoreo se habían producido 4 ramas nuevas por cada punta de crecimiento de los fragmentos, y la tasa de crecimiento anual fue promedio, ¿no? Fue de 69,4 centímetros, una tasa bastante alta en comparación con lo que se observa en otros sitios del Caribe donde se cultivan este tipo de corales. A partir de los resultados satisfactorios obtenidos con los viveros de árboles y tendederas, se cosecharon 830 fragmentos para su posterior siembra. Se probaron a su vez 3 métodos de siembra. Un método de siembra con clavos, donde se fijan puntillas o clavos al sustrato y luego son fijados con pedazos de alambre o con bridas plásticas los fragmentos de corales a estos clavos. Siembra con cemento, donde los fragmentos de corales son fijados directamente al sustrato con cemento puro o con mezcla de este cemento con arena. Y la siembra con cuerdas, donde se utilizaron cuerdas de 10 metros, donde los corales fueron trenzados a las mismas y dichas cuerdas fueron fijadas al sustrato mediante clavos o puntillas. Teniendo en cuenta el análisis y el seguimiento de cada uno de los métodos, o sea, el seguimiento post siembra de cada uno de estos métodos, se puede observar aquí que la siembra con cemento fue la que mayor supervivencia tuvo en los 2 meses posteriores al evento, ¿no? De un 94,9% de los fragmentos sembrados sobrevivieron. Por su parte, después le siguió la siembra con clavos con un 76,8% de supervivencia, mientras que la siembra con cuerda tuvo solamente un 2,5% de supervivencia. A pesar que la siembra con cuerdas constituyó el método que en menor tiempo se puede sembrar la mayor cantidad de fragmentos, la supervivencia de estos fue baja debido a la alta energía del oleaje en la zona, lo que no permitió que los mismos se fijaran y debido a un demasiado movimiento a las cuerdas y el poder abrasivo del fondo con el oleaje provocó la mortalidad de la mayoría de los fragmentos utilizados en este tipo de siembra. Por lo tanto, este método no es recomendable para las condiciones del litoral habanero, como habíamos dicho anteriormente, por la alta energía del oleaje sobre todo durante el invierno y en verano, cuando con las tormentas tropicales y los huracanes también puede dar al traste con este tipo de siembra. Por su parte, el método de siembra que ofreció mayor por ciento de supervivencia por siembra fue el de cemento. Se puede observar que en la figura de la derecha, que en solo 3 meses los fragmentos crecieron y comenzaron a fusionarse entre sí a cubrir la base de cemento. O sea, que tuvo un alto crecimiento y necesitó poca incidencia, sobre todo en el mantenimiento y limpieza de la siembra. En el caso de la siembra mediante puntillas o clavos, aunque la supervivencia de los fragmentos sembrados fue alta, su crecimiento fue menor que los sembrados con cemento.
y aunque el tejido coralino comenzó a cubrir las puntillas, como pueden ver en las imágenes, a la derecha y abajo, en el medio, muchos organismos bentónicos y macroalgas compitieron por este sustrato. En el caso de hablamos de la puntilla, al igual que lo que sucedió en el domo de acero, y esta competencia también pudo retrasar un poco el crecimiento de los corales. Incluso esto obligó a aumentar la frecuencia y la intensidad del mantenimiento de la siembra, porque como pueden ver aquí en una imagen más detallada, hubo una gran cantidad de hidrozoos que se fijaron a estas puntillas, estos clavos, que no solo competían por el sustrato con los fragmentos corales, sino también eran urticantes y tóxicos para el tejido coralino. A partir de los resultados obtenidos se recomienda la utilización de viveros flotantes, específicamente de tipo árbol y tipo tendederas, para el cultivo de Acropola cervicornis en el litoral habanero, mientras que los viveros fijos, como el de domo o acero, no son recomendables por el alto nivel de macroalgas y organismos bentónicos que compiten con los corales, disminuyendo su salud y crecimiento y aumentando la frecuencia y la necesidad de el mantenimiento de dicha instalación. El método de siembra más recomendable para fragmentos de Acropola cervicornis en el litoral habanero es el de pegado con cemento, pues el de las cuerdas es muy vulnerable a la alta energía del oleaje en la zona. El método de siembra con puntillas, a pesar de presentar un alto por ciento de supervivencia de los fragmentos, presenta una competencia alta de macroalgas y organismos bentónicos, lo que obligó a aumentar la frecuencia y la complejidad del mantenimiento de la siembra. Los resultados que acabamos de presentar constituyen parte de una investigación mayor sobre el cultivo y siembra de corales en Cuba, que llevan a cabo un grupo de instituciones como el Acuario Nacional de Cuba, el Centro Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto de Ciencias del Mar, el Parque Nacional Guanacavive, con el apoyo de la Universidad Autónoma de México, la Fundación para la Conservación de la Naturaleza y el Acuario de la Florida. Muchas gracias.